Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. Bien, hoy vamos a tratar, y como no, un video más acerca de lo de Venezuela, tratando de llegar como al fondo de la cuestión. Yo quería o querré en algún momento, tal vez lo podía plantear más como un curso a quien lo quisiera tomar, pues todo un desarrollo histórico de todo lo que tiene que ver con Venezuela, porque además tiene que ver con toda América Latina, y toda América Latina somos una unidad inconsciente o anticonsciente de ser, lo que debemos de cobrar unidad para cobrar fuerza, y bueno, eso es un tema bastante más largo. Ahorita, dentro de la coyuntura de esta guerra o de este episodio de la guerra de cuarta generación que se está librando desde hace 25 años en Venezuela, hay cosas que considero como más urgentes, pero que no dejan de ser importantes. No el planteamiento que ya he hecho en otros videos de hay que atender lo importante y no únicamente lo urgente, sino que aquí es urgente y además importante. O sea, lo que tenemos que entender es que más allá de la narrativa, y por eso este video lo quiero titular Escapar de la narrativa, más allá de la narrativa de exactamente ese problema de que si es verdad o no es verdad, que desde luego dicen que no es verdad, que las elecciones fueron legales y entonces lo que sería verdad, que es una mentira, y así son de confusa la situación. O sea, plantean como verdad la mentira de que las elecciones fueron un fraude. Y el mismo hecho ya de plantearlo es así como que ¿dónde quedó la bolita? Bueno, por eso generan algo que de por sí ya hasta el mencionarlo en pocas palabras ya es confuso. Pero total, mienten al decir que las elecciones de Venezuela fueron un fraude. ¿Y quién miente? Pues los Estados Unidos. Lo que tenemos en Venezuela son títeres de Estados Unidos. En parte hay gente que ha perdurado o que ha repetido. Hay algunos que por ahora no están desaparecidos. Ojalá que vuelvan a fracasar y luego vendrán otros. Pero realmente los personajes de Venezuela no debemos de darles mayor mención ni nombradía, porque son nada más que títulos de títeres de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es una guerra de cuarta generación de 25 años. Han pasado por diferentes generaciones las guerras, desde lo que vienen siendo la guerra a mediados del siglo, o desde el siglo XIX, cómo se fue industrializando la guerra y convirtiendo en un fenómeno pues ya moderno, diferente. Por un lado, que escapó relativamente a los mercenarios, volvió a los ejércitos nacionales, pero bueno, toda una serie de cuestiones que será muy interesante que podamos ver, pero que ha recalado además de etapas anteriores, de las tres etapas anteriores de la guerra. ¿Cuál es la cuarta etapa? A ver, hay algo muy interesante que ahí podemos ver. En la cuarta etapa es como si pudiéramos, y de hecho sí lo hacen, saltarse la guerra convencional a balazos y pasar directamente a la ocupación del enemigo, pero sobre todo en sus mentes y en sus emociones, en lo que llamo la mente integral, mente y corazón. Eso vendría siendo la guerra de cuarta generación, apoderarse de la mente del enemigo, y no tanto como la quinta columna. Esto habrá que tratarlo en uno o más videos, los que hagan falta, porque es muy interesante y además nos afecta mucho. Pero no es la quinta columna. ¿Qué era la quinta columna? Como cuestiones que sí se manejaban a nivel psicológico para que el enemigo se sintiera como vencido antes de tiempo, pero no alteraban el que el enemigo perdiera su identidad como parte de la nación que estaba en guerra y que podía perder, y que se perdía, pues ellos se sentían derrotados. No, la guerra de cuarta generación es convertir la mente del enemigo en una aliada. Eso es lo grave. Y ese es el meollo del asunto. De hecho, también yo lo he planteado, o sea, son las diferencias de la guerra moderna. Ya habíamos dicho en alguno de los videos anteriores, en lugar de librar la guerra a balazos y comentarla o informar acerca de ella en las noticias, es librarla en las noticias y complementarla con balazos o con lo que haga falta. Esa es una. Dos,
ir directamente al resultado aunque no haya guerra convencional y poder pasar directamente a ocupar, ya hacerse de los bienes del enemigo. Dentro de esta guerra de cuarta generación en contra de Venezuela y con la declaración de Guaidó como un presidente falso, espúreo, ¿qué fue lo que pasó? Jamás gobernó en Venezuela, pero al ser reconocido por la, entre comillas, comunidad internacional, entiéndase Estados Unidos y Unión Europea y todo la lista de empresas que manejan a los Estados Unidos y a la Unión Europea, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que como a ese nivel se tenían una serie de activos muy importantes de Venezuela, ¿sí?, en el exterior, mediante ese presidente espurio, se lo robaron a Venezuela. Así de sencillo, de claro y de fácil. Eso es guerra de cuarta generación. No liberar a balazos para llegar a ocuparse de las riquezas, que esa es la guerra a la antigüita. No, es voy y me apodero, aún sin guerra, obviamente sin ninguna legitimidad, de las cosas del enemigo. Por ejemplo, y lo fundamental en la guerra de cuarta generación, otra de sus modalidades, me apodero de la mente del enemigo para volverlo aliado de mí, aunque yo sea su enemigo y aunque yo lo quiera destruir. Ese es el punto clave. Cuando caemos en esta narrativa de que será verdad o no, ya el hecho de dudarlo ya es haber caído en la narrativa. O incluso llegar a decir, no, que sí es verdad que ya convencerse de que hubo un fraude y de que ganó toda esta gente de la derecha. Eso es guerra de cuarta generación, porque a nosotros latinoamericanos nos hacen caer en la mentira, la creemos y nos volvemos enemigos de nosotros mismos, porque si nosotros tenemos un enemigo común, pues es los Estados Unidos, que como dijo el gran y el primero que buscó que fuera efectiva esa gran patria, esa patria grande que somos, que además somos, aunque no queramos, aunque no nos demos cuenta, aunque lo hayamos olvidado, aunque nos resistamos a creerlo, somos en realidad una patria grande. Esto es un factor muy importante porque no hay en el mundo un territorio tan extenso que hable el mismo idioma, tenga las mismas creencias y tenga básicamente o la misma cultura, según se quiera ver, o culturas sumamente compatibles. No hay nada comparable a América Latina en el mundo en una extensión tan grande, ¿sí? Porque cuando uno piensa en Rusia, son muchas Rusias. Cuando uno piensa en China, son muchas Chinas. Cuando uno piensa en la India, son muchas Indias. Por ejemplo, en la India, uno podría deplorar que ellos hablen inglés en lugar de hablar sus idiomas, pero el problema es que el inglés le dio una cierta unidad a la India porque hablan cualquier cantidad de idiomas, por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces, la unidad de América Latina es tan grande que todo el mundo se ha conjurado en contra de ella para que no nos demos cuenta de que somos lo mismo. Y entonces, como si fuéramos igual de extraños que con un guatemalteco, que con un sueco, con un brasileño, que sí hablamos un idioma diferente, pero el portuñol es bastante gobernable, se puede hablar bastante bien, que somos igual de extraños con un brasileño que con un polinesio, ¿no? O con un australiano, o con algo así, entonces estamos muy felices todos, siendo lo mismo, pero ignorándonos unos a otros. Y eso, ¿cuál es el punto? Divide y vencerás, que no tenemos una solidaridad. Ese es el meollo del asunto que hay en esta situación de esta guerra, que específicamente de Estados Unidos contra Venezuela, que en realidad es una guerra contra nosotros, de la cual no nos damos cuenta, ha durado 25 años, ¿sí? Ininterrumpidamente, y lo que pasa es que igual que el conflicto de Palestina, que no es una guerra, es un exterminio y es un genocidio, que no es lo mismo, dura muchísimo tiempo, y cada vez que a los dueños de esa guerra, porque la guerra tiene dueños, o a los dueños del conflicto del exterminio, que no es una guerra lo de Palestina, pero tiene dueños, ¿no? Cuando a los dueños de ese exterminio palestino o de esta guerra de Estados Unidos en contra de Venezuela les conviene, vuelven a ponerlo en la noticia, y entonces a los que ya se les olvidó por un lado, o a los que son jóvenes y apenas lo conocen,
es como si fuera un conflicto por primera vez. No es un conflicto por primera vez. Esta situación de llamar al fraude y incendiar las calles, que no es tampoco tan extenso ni tan... En primer lugar, los que incendian las calles son mercenarios lumpen, que eso es viejísimo, poner a los más pobres de los pobres como empleados de los ricos para hacer desórdenes en contra del pueblo trabajador. Eso es viejísimo. Sí, eso ya lo denunció Carlos Marx en el siglo XIX y viene desde tan lejos como venga. Entonces, en primer lugar, ni es tan extendido, ¿sí? Es muy aparatoso, está sobreexpuesto, pero por un presunto fraude, anunciar que hay esta situación de poner supuestamente en duda para en realidad afirmar que ellos tienen la razón, poner un presidente espurio, ya pusieron a Guaidó en 2019, ya pusieron a un señor que ahorita no me acuerdo de su nombre en 2002, ¿sí? Todo eso ya es la película que se está repitiendo y no les importa un pepino ni un cacahuate ni el pueblo venezolano, al cual han sometido a un sufrimiento terrible con 960 medidas de bloqueo, con los cuales los han hecho chillar terriblemente la economía y los han hecho sufrir terriblemente a ellos, ¿sí? Pero mientras más doblegado y más débil está el pueblo, pues lógicamente más van a ganar, aparte de toda una serie de cosas que se generan con estas economías estilo Cuba, estilo Venezuela, que cuando surge que la economía es el giro negro más productivo, entonces hay una resistencia a que esto se acabe, porque se convierte, curiosamente, la economía que tiene que recurrir a toda esta situación del dólar negro, etcétera, 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 se convierte en un gran negocio y ese es el problema, como la guerra. Cuando ya eso tiene dueño, esos dueños que son muy poderosos ya no quieren que haya paz, ya no quieren que haya solución. Por eso Barack Obama trató de eliminar el bloqueo a Cuba y no pudo. Y por eso también es muy difícil eliminar el bloqueo a Venezuela, porque también hay mucho negocio en esto, ¿sí? Ahora bien, de acuerdo con esta situación, se está repitiendo exactamente lo mismo. No hay ningún interés en la democracia, no hay ningún interés en el pueblo, es la misma mentira vuelta a contar, que aparece como verdadera porque unos no la conocían y otros ya se les olvidó. Es un modus operandi, ¿sí?, de esta situación, y lo hacen en nombre de una democracia, siendo que los Estados Unidos jamás defenderán ninguna democracia en ninguna parte del mundo, a no ser que ese país cuya democracia defienden, pues tenga una enorme riqueza natural, que miren que todos los países de América decimos que somos muy ricos, pero Venezuela, quítate que ahí te voy. Tiene una riqueza extraordinaria, tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, tiene oro, aluminio, el famosísimo coltán, y hay una cosa muy importante que fueran como todo a algo a lo que vamos a llegar. Tiene muchísima agua y las guerras del futuro se van, ya se dijo en algún momento que se iban a librar por agua, ya se están librando por agua. La guerra de Venezuela, además de todo lo evidente, es también no sé si la primera, pero seguramente no la primera, pero ya es esas guerras del agua del futuro, también está ahí en Venezuela, porque allá hay ríos y no tonterías, ¿sí? Hay que conocerlos para ver esa barbaridad. El río Orinoco, que en una parte donde es más angosto, que se llama Angostura, y que después se le llamó Ciudad Bolívar, y lo cual me parece mejor que Angostura. Imagínense, está allí el río más angosto, porque tiene nada más 800 metros de una orilla a la otra. Esos son ríos y no tonterías, y todo eso es lo que está en juego. Entonces, en primer lugar está eso, y en segundo lugar, el modelo neoliberal que va de salida, que está luchando contra el globalista. Es decir, globalista, ¿qué quiere decir? Pues que todo sea para la Unión Europea y los Estados Unidos, y a todos los demás nos lleve la trampa, bajo el modelo neoliberal de que todo se privatice, es un, entre comillas, se vuelva, se reparte entre Estados Unidos y la Unión Europea, o el modelo soberanista que está manejando China, en donde hay un rescate del nacionalismo y que es lo actual. Pero durante 40 años nos convencieron de lo contrario y entonces estamos cayendo en toda esa cierta de mentiras. Esas son las dos cosas que están en juego, al mismo tiempo que Estados Unidos defiende muy importantemente la democracia, porque allí hay mucha riqueza. Hay dos motivos por los que Estados Unidos defienda la democracia en algún país: que tenga muchísimas riquezas naturales, o
que tenga alguna posición estratégica, y si tienen las dos cosas, desde luego que los van a defender, pero no van a defender a países pobres que probablemente sí tienen muchos problemas con sus gobiernos, pero claro, como son pobres, ahí no hay ningún interés en defender la democracia ni nada que se le parezca. Lo mismo que tienen como aliados, por ejemplo, a Qatar o a Arabia Saudita, que países más contrarios a la democracia y a los derechos humanos, muy particularmente a las mujeres, pero de toda la población, no hay países más antidemocráticos, no hay más países contrarios a los derechos humanos, pero esos son parte de los grandes aliados de Estados Unidos, junto con Israel, que sigue completando desde hace 70 años el exterminio de los palestinos, ¿no? Y igualito que la guerra con Venezuela, nada más que durante 70 años, la guerra de Venezuela en contra de Venezuela dura 25, que es constante el asedio, pero solo lo ponen en las noticias cuando consideran que les puede servir. De esas 900 medidas de bloqueo en contra de Venezuela, esta señora Corina Machado, títere de Estados Unidos, pues hizo nada menos que la jugarreta de que, conservando ser venezolana, se convirtió en la representante ante la OEA de parte de Panamá para exigir medidas de bloqueo económico en contra de su pueblo, hacerlo sufrir todavía más, para luego reclamar que, qué mal está Venezuela, o sea, una hipocresía, una felonía mayor es difícil de concebir, para provocar el bloqueo, para luego culpar a la revolución del bloqueo y rasgarse las vestiduras cuando le rasgaba al pueblo de Venezuela bastante más que las vestiduras de esa calaña son los defensores de la democracia en Venezuela. Y definitivamente ser títere de Estados Unidos es algo muy indecente. Y bueno, en diferentes ocasiones, 2002, 2015, 2017, 2019, 2024, estas cosas han venido sucediendo y estamos en la misma película, ¿sí? Ahora bien, estamos en la línea de que esto pueda otra vez fracasar, y ojalá que así sea, ¿sí? Hay una cosa así muy folclórica, ¿no?, con esta situación de que ellos, los que perdieron las elecciones y que acusan de fraude, hacen un fraude por su lado, también electrónico, diciendo 70-30, ¿no?, que ganaron por el 70%. Es una elección de 70%, aquí no la hubo, y ha sido súper histórica, pero realmente ya es una frustración fuera de todo sentido, de toda realidad. Por tanto que han perdido, pues ahora vamos a decir, pues vamos a contar las mentiras, vamos a contarlas en serio, ¿sí? Hay una situación importante en esta insistencia de las mentiras, ¿no? Es como esta situación de decir por todos los medios, a todas horas y a todos los volúmenes y de todas las maneras que no hay libertad de expresión, ¿no? Por ejemplo. Y entonces uno diría, pero ¿cómo no va a haber libertad de expresión si lo están diciendo por todos los medios, a todas las horas y en todas las formas? Pero llega un momento en que una de dos, alguna gente ya se cansa porque dice, bueno, ya, ¿no? O incluso hay gente que como que hipnóticamente se la cree. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Insisten y insisten y insisten en que ganaron las elecciones, y yo estoy viendo que algunas personas como que ceden. Hay un factor ahí psicológico, que eso es lo que estoy en estudio de eso. La derecha no se defiende con la realidad, no se defiende con una teoría, se defiende con ideología, pero la ideología, según Marx, es un discurso falso, ¿no? Entonces su verdadero recurso no es ni una teoría ni la realidad. Su verdadero recurso es psicológico. Y entonces, ¿verdad?, hay gente que como que se rinde, ¿no? Porque es tan fuerte, porque en vez de repetir una mentira sucesivamente de la misma manera durante muchas veces, ya hace rato que estamos padeciendo que una mentira se repite de diferentes maneras al mismo tiempo, con una intensidad por todos los medios, de un verdadero blitzkrieg, una verdadera guerra total de mentiras, y hay gente cuya psicología cede, ¿no? Ahora bien, hay un factor muy importante y claro. Está mal, simple y sencillamente está mal, y no puede estar peor, que AMLO, Petro y Maduro hayan cedido al asunto de vamos a ver las actas. Nadie tiene que ver las actas de otro país. Es el principio Estrada de la no intervención. ¿Por qué? Porque la doctrina Estrada es una maravilla y fue el gran asunto de la diplomacia mexicana durante mucho tiempo. Es verdad, y hay que continuar en ella estrictamente.
porque además también hay que entender algo muy pragmático. Esa doctrina es la doctrina de un país pobre que dice, yo voy a sostener que nadie se meta en otro país para que no se metan conmigo, porque no estoy en condiciones ni que se metan conmigo ni meterme con otro país. Cuando tú hablas de que hay un órgano electoral y tienes que respetarlo, y lo dijo AMLO, vamos a ver qué dice el órgano electoral. El órgano electoral de Venezuela dice que ganó Maduro y dice, no vamos a ver las actas. Se está desdiciendo y está mal. ¿Sí? Porque nadie tiene que meterse con el órgano electoral de otro país, y porque ahí únicamente se están metiendo con el órgano electoral de Venezuela por el petróleo de Venezuela, por la guerra del modelo neoliberal contra el modelo soberanista, y por ningún otro motivo. No lo están haciendo porque eso proceda. En otras partes, que puede haber lo que pueda haber, pues se hacen las elecciones, se da un resultado al principio, después de un mes se hace el recuento de actas y nadie se preocupa por eso. No porque esté bien o esté mal, sino porque es cosa y problema del propio país. Y porque si hay dentro del mismo país, como suele suceder, quien se oponga, que el país con su pan se lo come y resuelva sus problemas. Cuando la gente de adentro del país tiene que pedir ayuda hacia afuera para poderse imponer, eso, en principio, no está bien, es algo sospechoso, ¿sí? Y en este caso, es simple y sencillamente porque mienten desde hace 25 años, pero no pierden las esperanzas de poder llegar a una presunta victoria de parte de los Estados Unidos. No tenemos que caer en ese juego, no tenemos que pedir actas, ni tenemos que pedir nada, porque lo que estamos haciendo es que el día de mañana se nos pida a nosotros. Y AMLO, Petro y Lula no son para nada santos de la devoción de Estados Unidos. Están en la picota igualito. Y si no les aplican eso, no es porque admitan o no admitan la democracia en Venezuela. Si no se les hace, es porque no se ha dado la ocasión de que se les aplique, que a Lula ya se la hicieron. Si quedó muy espantado el pobre, pues qué lástima, porque una verdadera leyenda de la lucha política y social de América Latina, cuidado si no va a terminar su vida mal y traicionando lo que toda la vida defendió. Cuidado, porque esa actuación de Lula está mal y muy mal. El resbalón de López Obrador y de Petro está raro, tal vez se están confundiendo por el lado de, bueno, vamos a ceder por aquí, vamos a hacer por allá, como de una manera estratégica, pero están igualito de equivocados. Porque a ellos eso se les va a aplicar idéntico, no el día que apoyen o no a la democracia en Venezuela, sino el día que a los Estados Unidos consideren que les hace falta hacerlo y que están en las condiciones. Eso no se decide por ningún otro motivo, sino por poder. Y en México específicamente no se aplicó por el simple y sencillo hecho de la enorme diferencia de votos con la que terminamos si no estuviéramos exactamente como está Venezuela ahora. Entonces, en ese sentido, está esta situación en la cual tenemos que evitar caer en este asunto, ¿sí? Porque no nos conviene, porque somos la misma cosa y tenemos que desarrollar nuestra solidaridad como la misma patria grande que somos. El asunto es de que en algún momento, desde la colonia, se nos dividió para que no nos conociéramos entre todos. Luego la colonia pasó de ser España a ser relativamente Francia, Inglaterra, y luego finalmente fueron los Estados Unidos.